me recuerdo hasta el día de hoy. La persona me dijo, ¿y cómo sabías que eras Dios? La voz que escuchaste. Y lo único que yo pude en mi mente poder explicarle a esa persona fue así. Volteé a la persona al revés y le hablé y le dije, ¿tú sabes quién soy yo? Y me dijo, sí. ¿Por qué sabes que soy yo si no me miras? Me dijo, porque reconozco tu voz. Le dije, exacto. Uf. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí otra vez el día de hoy en la iglesia Miel Tecate y estamos agradecidos por los bellos testimonios que han venido a este pequeño espacio. Les damos las gracias por estar en sintonía con nosotros y ahora les traemos a un nuevo invitado, quien lo queremos mucho, sabemos quién es, entonces le doy la bienvenida a nuestro queridísimo hermano Abraham. Dios lo bendiga, hermano Abraham. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por este tiempo y poder platicar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén, amén. La vez pasada, hermano, pues vino su mamá y ya nos había platicado más o menos de dónde vienen, que vienen de Estados Unidos, y que vinieron para acá y vinieron pues a causa de la misión que tenía o lo que Dios había puesto más que nada a su mamá, ¿no? Pero si quiere platicar a grandes rasgos, si quiere otra vez para más o menos verlo desde su punto de vista, más o menos, si nos puede ayudar. Sí, claro que sí. Pues venimos básicamente de Los Ángeles, California, y estuvimos atendiendo en Los Ángeles, California, lo que es en las iglesias conocidas como Ministerios Elim. Mm. Y estuvimos ahí por varios años, y de ahí es donde mi mamá tuvo la dirección de venir y abrir una obra aquí en la ciudad de Tecate, y nos movimos, la familia se movió enteramente de lo que es Los Ángeles a la ciudad de Tecate, y estuvimos viviendo aquí pues estuvimos viviendo parte aquí en Tecate y parte en San Diego. Teníamos que hacer cosas en Estados Unidos, pero nos venimos de una temprana edad y empezamos a trabajar en la obra de temprana edad, lo que es este lugar que es hoy. Y pues vamos a decir que el Señor, desde mi juventud o desde mi niñez, ah, en Los Ángeles, Él estuvo tratando conmigo, platicando conmigo, preparándome para todo este trabajo que estamos haciendo hoy. A lo mejor no es un trabajo mundial, pero es el trabajo preciso que el Señor ha llamado que hagamos en este lugar. Y eso es suficiente. Amén, amén. Tengo una pregunta. ¿Cuándo fue, ahora sí que ya hablando más que nada de su experiencia, ¿no? Dice que poco a poquito Dios lo andaba acomodando desde chiquito y así, pero ¿cuándo usted dijo en todo ese transcurso, sabes qué? Aquí, en este momento es cuando yo ya acepté al Señor. No sé, también díganos a qué edad se bautizó más o menos. Este, pero más que nada la incisión de cuándo fue que sintió esa verdadera conversión a Cristo. Pues nosotros crecimos dentro del Evangelio y estuvimos viviendo lo que es creciendo en las áreas, en la iglesia. Ahora, lo curioso es de que en las familias cristianas, muchas veces los papás piensan que automáticamente porque vamos a la iglesia con ellos, o estamos en el ministerio caminando con ellos, que automáticamente somos cristianos, sino la palabra de Dios dice que tenemos que confesar y aceptar, confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor, el que creer en su corazón que Él resucitó a los muertos será salvo. Romanos 10:10. Y es curioso porque nunca se había dado el tiempo de en realidad hacer el paso exacto. Porque siempre mi familia fue una familia servidora, siempre estuvimos trabajando en la iglesia, estábamos en Huntington Park, Los Ángeles, y mi mamá servía en las áreas de los niños, servía en varios lugares,
Y estábamos entrando y saliendo, una familia muy ocupada. Cuando nos venimos para acá, nos metieron a una escuela cristiana que está cruzando la línea, se llama Tecate Tecate Mission International se llama, Ok. Tecate Mission International. Y ahí empecé a ir a la escuela. Como éramos hijos de obreros o gente de que estábamos abriendo una iglesia, nos aceptaron y estuvimos allí estudiando y ellos tenían, pues es una escuela bíblica, so estábamos estudiando Biblia también. Lo curioso es de que yo tenía como unos, quiero decir, 12 años, 11 años aproximadamente en ese tiempo, cuando estaba haciendo eso. No soy muy bueno con las fechas, incluso podría haber sido menos. Aproximado, Sí, podía ser por mucho ahí. más chico porque Ok. empecé, pero estaba chico. Y la maestra hizo una pregunta Mm. y dijo, ¿cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? Le preguntó a toda la clase. Y, y pues la gente levantó las manos, yo levanté las manos. Yo dije, yo. Y la maestra de todas las personas que preguntó, me preguntó a mí, ¿cuándo lo aceptaste? Mm. Y me hizo realizar algo que Mm. nunca oficialmente lo había hecho. Mm. Pero yo, dentro de mi corazón, yo sentía que siempre había sido Cristiano, cristiano, un un creyente. creyente. Y yo le dije, desde el día que yo nací, esa fue mi respuesta, desde el día que yo nací. Y luego me dijo, entonces todavía no has aceptado a Cristo. Y, Y empezó a preguntar. Y eso me cayó como un balde de agua fría. eso. Y eso me hizo pensar a la pequeña edad que no había tomado la decisión personal y había declarado. Ujú. Y en ese momento, después de que ella entrevistó a la clase, ella ahí en ese instante hizo el llamado de los que quieren aceptar a Cristo. Y yo allí confesé, yo dije, Señor, por sin las dudas. Sí. Y yo confesé, yo me puedo Okay. recordar que ahí confesé lo que es oficialmente que yo creía. Pero lo que puedo decirte es, Okay. nunca me sentí que necesite hacerlo. Okay. Y es cuando podemos incluso poder mirar que el Señor llama a gente, predestina a gente. Así Nunca me es. sentí como una persona fuera del Evangelio, fuera de sus caminos. No sentía como que tenía que hacerlo. Yo me sentía dentro de mí, incluso a esa edad, que siempre estuve ahí. Por eso cuando le di la respuesta, le dije, pues desde que nací, yo no necesitaba hacer otra cosa. Qué- Okay, okay, qué padre. Solo, mire, yo recuerdo una vez que estaba predicando a los jóvenes que usted se vestía medio raro, que medio, no sé Pues si viniendo, con camisa grande y shorts acá y, sí, pues viniendo de Los Ángeles, veníamos con la cultura o sea, del eso, mexicano en Los Ángeles. ajá, no, medio tumbadones, ¿no? Sí. Pero fue a esa edad, más o menos, Lo que o pasa es, después. lo que pasa es de que venimos aquí, estuvimos aquí, y hubo un tiempo donde yo me tuve que regresar a Los Ángeles y tuve que Okay. terminar mi escuela en Los Ah, Ángeles. okay. Y uno empieza a adoptar lo que es la cultura de allá, con la vestimenta, y uno se adapta. Es como dije, estudié un tiempo en San Diego, íbamos y veníamos, porque hubo un tiempo donde no nos venimos totalmente hacia acá, sino viajábamos todos los días, cada fin de Okay. semana. Era cada fin de semana viajábamos para poder construir la casa donde íbamos a vivir y seguíamos trabajando en la obra. Hubo mucho, vamos a decir, no habíamos entrado a una estabilidad de donde estábamos mientras iba creciendo en la edad. Okay. Tuve que regresar a estudiar, como dije, en Los Ángeles y, y pues uno se empieza a vestir conforme en Los Ángeles. Ujú. Incluso anteriormente, ya teníamos esa maña de vestir de diferente manera. Y, y esa vestimenta se me fue quitada estando aquí en Tecate.
Fue curioso porque yo no soy una persona que me digan o me quieran presionar y yo pueda sentir por la presión yo hacer un cambio, sino yo tomo mi decisión. Ok. Y había muchas personas dentro de la iglesia que me decían o me empezaban a presionar, tienes que cambiar tu manera de vestir, tienes que vestir diferente, eso no se mira bien. Y empezaba lo que es, vamos a decir, inmediatamente me juzgaban por, por la ropa, que pues hasta cierto punto pues sí se mira mal, ¿verdad? Sí se mira mal. Pero estaba a una edad joven Y de todos modos le incomodaba ese tipo de, de de comentarios. comentarios. Vaya. La verdad no, como acabo de decir, Mm, ellos podían decir todo lo que quisieran y yo iba a tomar mi decisión. ok. Y yo seguía vistiéndome como yo quería. Pero llegó un momento donde yo sentí el cambio interior, donde yo sentí cuando el mismo espíritu me empezó a redarguir por dentro, no por lo que la gente decía. Incluso la gente me dejó en paz. Como que dijeron, ya Ya somos hartos no entiende tienen- y no va a venir con corbata hasta que él quiera. No sé qué dijeron, pero me dejaron en paz. Y hubo un momento donde el espíritu me empezó a redarguir en la manera de él pone el querer como el hacer. Ya no me sentía yo a gusto. Yo empecé a mirar la vestimenta diferente y yo empecé a hacer el cambio, no porque me estaban forzando, sino porque algo dentro de mí me estaba dando esa nueva dirección. ok, eso está bueno. O sea, pero sí no creo que la gente haga mucha presión, que sí cree que sí influye mucho en nosotros como cristianos, en la manera en la que, porque, por ejemplo, yo no me vestía con ropa formal a la venida a la iglesia. No, nunca. Hasta que llegué aquí, me empezó a gustar, principalmente por mi esposa, porque mi esposa a veces se venía como que más o menos así. Yo sí fui, por ejemplo, sí fui influenciado, a vestirme así, a vestirme más formal, menos casual. Y me gustó, de hecho me gustó, el cambio no me gustó, o sea, pero no sé si cómo lo ve usted de Pues el ese cambio de sentido. ropa Ujú. yo lo miro de esta manera. Si uno va a una corte, te vistes de una Ok, manera. ándale, eso Si está vas a bueno. una boda, te Ok, vistes de una eso está manera. bueno, eso está bueno. Si vas a la playa, te vistes de una manera. Ujú, O sea, cada lugar tiene como un lugar, una manera como vestirse. Y exacto. cuando venimos a la casa de Dios, sí, somos jóvenes. Y como acabo de decir, yo pasé por esa etapa, yo puedo entender lo que piensa un joven Ujú. que no quería hacer caso. Pero yo pude ver y entender, pero por medio del Espíritu, por dentro, el cambio fue interno Ok, y ya se con eso. reflejó por el exterior, no por una presión. Porque el joven básicamente se siente atacado muchas veces porque inmediatamente llega el adulto y ataca la vestimenta. Ujú, ¡Hey, estás vestido mal! ujú. Pero cuando el Señor empieza a hacer el cambio interior, inmediatamente se refleja. Y ese cambio fue positivo, fue bien positivo porque incluso cuando yo me vestía de esa manera y salía al mall, centros comerciales, el guardia de seguridad me seguía porque no se mira bien, Ok. da una mala Es impresión. que aunque no queramos en ese sentido a nivel antropológico, o sea, a nivel sociedad, también la vestimenta influye mucho, ¿no? Sí, Influye claro. mucho. Aunque no queramos, pues, porque muchas veces queremos como que, no, y que no importa, pero de vestimenta, o sea, hablo de vestimenta a vestimenta, ¿no? Y el guardia de seguridad me seguía. Yo cuando empecé a hacer el cambio, noté inmediatamente cómo la gente, incluso de afuera, cambió también cómo me miraba. Ok. Me empecé a vestir más formal, más conservador, y nunca tuve los mismos problemas que tuve de joven con nadie. Incluso hubo más respeto. Pero cuando uno está joven no alcanza a entender a veces Qué muchas curioso, ¿no, hermano? esas cosas. Y te das cuenta que este lugar es muy especial y se merece un respeto hasta lo más alto, incluso como nos vestimos.
Por eso tenemos que llegar a ese entendimiento. Pero es más fácil y es más mejor cuando el Espíritu es el que lo hace. Y sí, es bueno también recibir los consejos. Por eso lo hacían los hermanos me estaban aconsejando, pero como uno está joven, a veces no quiere escuchar los consejos. La etapa más rebelde, ¿no? De uno. Sí, incluso cuando yo puedo decir, yo no era muy rebelde, pero ahí se nota que sí había Ujú, algo dentro del corazón. ujú. Yo no quería permitir eso. Y venimos de Los Ángeles y estuvimos aquí. Estuve en la escuela cristiana. Podemos decir, acepté a Cristo en mi corazón allí oficialmente. Y toda mi niñez estuve sirviendo al Señor. Pero no fue algo que me dijeron ni siquiera me pidieron. Mi mamá nunca me dijo, tienes que servir cuando esté grande. Nunca nos sentó y nos dijo qué teníamos que hacer. Sino nosotros mirábamos el ejemplo de ella y miramos que ella servía a Dios y la pasión con lo que lo hacía. Ella no lo hacía en su tiempo libre, ella lo hacía siempre. Ella, ella fue una mujer donde desde que se levantaba tenía una misión que hacer hasta que se acostaba. Wow. Y en medio de todo eso tenía que ser esposa, tenía que ser mamá, tenía que cuidar la casa y lo lograba todo. En nuestro corazón, nosotros aprendimos lo que es el corazón de siervo y el sacrificio. Y eso no fue algo extraño para nosotros, sino fue un deber. Y como creciendo y mirando cómo funcionaba lo que es dentro de la iglesia al servir, de niño empecé a acercarme a lo que es a los instrumentos. Mi hermano mayor estuvo aprendiendo a tocar el piano. Venía gente de Los Ángeles, de Long Beach, y le empezaban a enseñar. En ese tiempo no había nada de internet. Mm, No es como hoy en día que uno se sí. puede meter a YouTube y agarrar Y de notas, volada. cómo tocar el piano, y puedes aprender. En ese tiempo no podías aprender. Si alguien no te enseñaba, si no ibas a una escuela de música, no tenías ni idea qué hacer. En esos tiempos era más difícil. Si estamos hablando de los ochentas, No, los nada. finales de los ochentas, 88, 89, 87, entre esas fechas, no había nada de información. Venían de Los Ángeles, de Long Beach, músicos de allá, y empezaban a enseñarle a mi hermano y a escribir papeles, Mm, a mira. escribir notas, canciones, papeles. Mi hermano estaba tocando el piano. Y yo estaba chico, yo estaba mucho más chico, y obviamente, básicamente como los discípulos le hicieron cuando se acercaron los niños al Señor Jesús, que los discípulos llegaron y Les quitaron. los alejaban, básicamente es lo que hacían conmigo. Hey, niño, hazte para allá, niño, Mira. hazte para atrás, niño, los adultos estamos trabajando. Y mi hermano también estaba chico, pero pues ellos estaban enseñándole. Y Y te hacían un poquito para atrás, pero de lejos uno miraba. Y ya había un anhelo. desde ahí empezó como que a la alabanza, más, o sea, que le encaminarse un poquito Queríamos en aprender. esa. Y luego había necesidad, había mucha necesidad. No habían músicos en las iglesias, no había nadie. Empezamos a mirar y miré, observar, y todo lo que mi hermano, él desechaba, él aprendía, lo agarraba y lo tiraba en la basura, y yo iba y lo sacaba. Lo iba y lo sacaba, Órale. lo extendía, lo ponía, Y y cuando, practicaba. y yo empezaba a practicar, empezaba a mirar. Nomás ponía atención cómo le daban la instrucción y empezaba a practicar, practicar, practicar. Y empezaba a mirar y observar, y empezaba a hacer lo que tenía que hacer. Y, y uno empieza a empezar a sentir el deseo y el anhelo de hacer eso. Y eso es de niño. Y eso empezó de niño. Me recuerdo que estábamos en San Diego, en una iglesia, relacionada con nosotros también. Ahorita ya es tiene otro nombre, ¿verdad? Pero Ok. estábamos ayudando también en esa iglesia de San Diego. Como digo, íbamos y veníamos. Ujú. Mi hermano estaba ayudando a tocar el piano en esa iglesia en ese momento. Y nosotros llegamos temprano a un ensayo. Estaba mi mamá sentada enfrente y yo enseguida de ella. Y en ese momento, estando sentado yo, escuché una voz que me habló. Uf. Y lo curioso de la voz es que
No es una voz que oyes como ahorita que estamos platicando tú y yo, sino es una voz que la escuchas internamente y exteriormente. Suena en Ok, todas ok. partes. Así es como lo puedo escribir mejor. Escuché una voz que me dijo, ¿quieres aprender? Y yo volteé, miré a mi mamá, volteé para todos lados y dije, sí. Y dijo, solo adórame. Órale. Y ese fue el trato y el pacto. Sencillo, pero un niño. Qué curioso. Y ese fue el trato que el Señor hizo conmigo en ese momento. So, cuando regresamos a la casa, lo que yo hacía en esos momentos, cuando yo sacaba esos papeles, yo los guardaba, empezaba a poner los papeles. Incluso la primera canción que me aprendí, Palabra en Acción, Santo es el Señor. Empezaba 3 notas, letra, empezaba a cantar, tocar. Pero en medio de esa práctica, llegaba el momento donde ya no era práctica, sino que empezaba yo Fluir, ¿no? a sentir una administración y fluir, se puede decir, Ujú. sino ya empezaba yo a cantar, pero ya era de internamente el Ok. corazón se expresaba. Uno sentía cuando ya era un cambio y ese cambio empezaba a sentirse y uno empezaba a expresarse y a llorar y empezaba uno. Pero eso duraba 1 hora, o sea, ya era diferente. Y es cuando uno aprendía, ahí empecé a aprender lo que era buscar a Dios o la presencia de Dios estando solo en mi cuarto. No había nadie más y era hermoso. Cuando uno empezó a experimentar eso, querías experimentarlo más. Y cada día iba a buscar eso. Ponía otra canción, lo empezaba, pero yo quería hallar eso que había encontrado. Y así es como inició. Y pude ver que en medio de esa búsqueda y esa adoración, el Señor me empezó a dar la facilidad de aprender. Porque yo no tenía alguien que llegaba y me enseñara. Yo no tenía a alguien que me diera indicaciones, papeles, sino que empecé a desarrollarme a tocar el piano Usted solito. y luego empecé a agarrar la guitarra y empecé a desarrollarme en la guitarra. Luego miré que el bajo era muy parecido, pero en ese tiempo también ya estaba tocando la batería. Mire. Y eso fue todo de temprana edad, no porque somos grandes talentos, pero pude ver que el Señor cumple su promesa. Y cuando tú haces un trato con Él y tú cumples tu parte, el Señor te bendice. Yo lo pude experimentar al 100%, pues eso. Y de niño, ¿por qué el Señor escogió así? No tengo idea, pero le agradezco al Señor mucho que pues haya hecho eso en mi vida. Y empezamos de repente, yo y mi hermano a tocar, tocábamos más. Él tocaba el piano, yo tocaba la batería, él dirigía y empezamos a desarrollarnos. Cada día más, empezamos a tocar y empezó a crecer lo que es el servir en la música. So, así es como inició lo que es el ministerio. Bueno, no puedo usar la palabra ministerio, ¿verdad? Pero lo que es el servir en ese lugar, en ese Ok. departamento. Todo inició de niño y, y ha sido de gran bendición porque cuando llegamos de nuevo aquí, porque como digo, nos teníamos que mover. Es una historia muy larga, nuestra vida es una historia muy larga. Sí, ya. Sí. Es una historia muy larga Se que no nota. tenemos tiempo para platicar de todo eso. Y cuando regresamos de nuevo, la iglesia ya se había desarrollado un poco más, pero había falta de músicos. Había falta de músicos, pero en ese tiempo el Señor ya había tratado con mi vida y me había dado la facilidad de tocar instrumento. Y había un vacante en la batería, no había baterista en la iglesia. Mm. Y el hermano Noel Solar, que está aquí el día de hoy, él era, él siempre había estado en la iglesia tocando. Porque tocaba el bajo, ¿no? Hermano Que, Noel Solar fue un líder de alabanza de que esta yo iglesia. sepa, miraba videos en los que él, Toca la guitarra. solo cuando llegué creo que ya se había
conectado, ¿no? De ahí. Sí, Noel ha tocado la guitarra, ha tocado el bajo, ha tocado el piano, Mm, ha dirigido y fue líder de alabanza, uno de los líder de primeros. alabanza. Si no mal me recuerdo, fue el primer líder de alabanza de esta iglesia. Wow, Noel Solar esa no, tiene mucha historia, esa no me sabía. Lo vamos a traer aquí también, si Dios quiere. tiene mucha historia, por eso por lo queremos mucho, porque pues Órale, somos personas que hemos peleado estas batallas desde el desde el inicio, inicio. sí. Y pues obviamente él ha sido adulto, él me conoció de niño. Nosotros éramos los niños latosos y ellos eran los adultos. Pero, y empezamos a tocar la batería, empezamos a desarrollarnos en la iglesia. Y conforme fue pasando el tiempo y aprendí a más gente, porque pues ya sabía tocar la batería y yo podía enseñar más gente. Mm. Y ya empezó a aprender más gente a tocar la batería y se dieron cuenta que sabía tocar el piano. Y me dijeron, oye, toca el piano. El pastor me dijo, toca el piano. Y él me empezó a empujar porque no soy una persona muy social, una persona que me gusta subirme en público y hablar en público. Ujú. Esto, o por qué soy una persona pública el día de hoy, es porque el Señor me ha Empujado, ¿no? Ok. empujado a hacerlo. Es, quería preguntar, entonces, con lo de alabanza, entrando al tema, porque pues no sé si muchos sepan, pues el hermano es líder de alabanza. eh, ¿Cómo fue la transición de primero empezar a tocar instrumentos y luego enseñar a los demás a ya convertirse líder de alabanza? ¿Cómo fue esa? Oh, eso sí, pasó con el tiempo, pero si no me equivoco, como digo, no soy muy bueno con los tiempos, pero inicié de líder de alabanza como a los 18 años. Cuando estaba estaba el Pastor Víctor, ¿no? Sí, Él estaba ahí y le dijeron, si no fue a los 17 años, fue a los 18 años. ¿tan joven? Tan joven. Tan joven. Sí, se puede decir Cierto. tan joven. 18 Puedo años decir que he y vivido toda mi vida un poquito más temprano. como que desarrolló todo muy rápido, pues. No, nunca tuve No diría la... las locuras juveniles que todos pueden tener. Ok. Ujú. No sé cómo explicarlo. Pero siempre fue el enfoque, el agradar a Dios en todos los años que estuve, desde niño No fue muy hasta eso. problemático, pues. Pues yo quiero decir que no. Yo no fui muy problemático. Eso lo tomaron mis Ahí se otros lo hermanos. preguntamos a la hermana, a su mamá. Pero empecé de líder de alabanza como 17, 18 años y 17, me 18 puedo años. recordar cuando, cuando el Señor también me habló sobre ese aspecto, porque estaba en mi casa, estaba en mi cuarto tocando el piano. Como estábamos platicando, yo estaba ya tocando el piano, estaba y teniendo un momento íntimo con el Señor, cuando el Señor otra vez me habla y me Oh, dice, tú vas a ser el líder de alabanza. así, Así, así. así. Dice, Dios tú vas a mío. ser el líder de alabanza. Y pues uno estaba, no estoy hablando que eso fue, me estaba hablando el Señor cuando yo tenía que 14 años, 13 años. Estaba chico. Estaba chico todavía. Yo escuché eso, me levanté, corrí con mi mamá y pues impresionado por lo que había escuchado y le dije, mamá, y le dije, el Señor me dijo que yo voy a ser el líder de alabanza. Y mi mamá me quedó viendo y pues dijo, ok, y pues ya me habló conmigo un poquito, pero yo me quedé impresionado. Ahora, de anhelo, ni siquiera había pensado, ni se me había ocurrido ser el líder de alabanza, porque tenía un hermano más grande que ya tenía mucho tiempo Más y, experiencia y todo eso, y ¿no? como digo, no soy una persona muy social, hay otras, yo lo que quería es que menos me miraran, menos me hicieran caso. Ujú. Para mí eso era mejor, pero yo miré cuando el Señor me habló y me dio esa indicación y me dijo, tú vas a hacer esto. Esto va a ser uno de tus trabajos. Y así es como inició. Cuando yo cumplí esa edad, 17, 18 años, llegó el hermano Víctor y me dijo, Que, a ver, necesito, necesito que tomes la posición del líder de alabanza. El Señor ya me habló wow.
y ya me dijo que tú ibas a hacer. Dios mío. Obviamente pasaron muchas cosas en medio de todo eso. Como dije, empezó el proceso de empezar a tocar el piano. Después de tocar el piano, el hermano Víctor mismo él me empujó y me dice, ahora dirige. Yo dije, no, yo lo que quería era esconderme atrás de la batería. Ah, ok. Ahora dirige y cantar. ¿Y quién nos enseñó a cantar? Empezamos a cantar, empezamos a dirigir. ¿Y quién nos daba instrucción? Nadie nos daba instrucción de cómo dirigir, cómo iniciar, Ustedes solitos, como, ¿sabes qué? sí, así como el Señor te daba vía, así le Ujú. hacíamos. Y, y empezamos a aprender. Y ahí es donde iniciamos donde las cosas se fueron a llevar, donde el pastor Víctor me dijo, necesito que seas el líder de alabanza. Tuvo una junta y pues ya en esa junta ya declaró pues que iba a ser el líder de alabanza y inició. Y obviamente, vamos a decir 17, 18 años, tengo 45 años ahorita. Mm, So vamos a hacer cuentas. Hace Tengo mucho, muchísimos años. hace mucho tiempo. Tengo, mu- tengo mucho tiempo en esta posición y ha sido de gran bendición, de mucha gran bendición. Sí, no, y Y para. pues ha sido, hemos visto muchos cambios en medio de toda esta transición de todos estos años. Ha habido mucha gente aquí de bendición, como digo, está Noel Solar, estaba Salomón, había al inicio, había unos dirigentes, uno se llamaba Hugo, uno se llamaba Osvaldo, Mm, se llaman Los Flores, había muchas personas participaron aquí de lo que es de lo que es la la alabanza alabanza. y hubo mucha bendición, crecimos todos juntos, pero ya llegando más actualizados, nuestro pastor de hoy en día, Carlos Ujú. Zúñiga, su pastor, él llegó y él empezó a trabajar con nosotros y nosotros con él. Y él dijo un comentario que me impactó mucho, porque yo no soy una persona que estoy contando los tiempos. Además, los tiempos no me importan en sí. Se me dan algo que hacer y yo lo voy a hacer y no estoy viendo qué tanto, cuánto duré, en qué año. No, no, no. Yo estoy enfocado en la tarea y se Y acabó, cumplirla. Ujú. cumplirla. Pero llega el pastor y él hace un comentario y me dijo, lo que pasa, Abraham, es que todo el grupo de alabanza que tienes ahorita han estado trabajando juntos como 20 años. Y eso me impactó porque empecé a observar y empecé a mirar a Emanuel, a Pablo, a David, a Daniel y empecé a hacer cuentas. Ahí me forzó a hacer cuentas a Noel y sí, cierto, teníamos como 20 años ya trabajando juntos. 20 años ensayando, 20 años mirando, tratándonos como personas, 20 años haciendo lo que teníamos que hacer. Más o menos Ok. un promedio de 20 años trabajando todos juntos. Y eso se me hizo bien impactante porque el tiempo se hizo muy rápido. El tiempo fue muy rápido. Y cuando él recordó eso, empecé a recordarme de cada persona que está en el grupo Alabanza hoy en día. Y todos eran niños. Es lo que le iba a decir. Entonces, básicamente eran lo que es David Solar y ellos estaban niños, ¿no? Cuando empezaron, entonces. Todos eran niños. Ujú, Por eso es impactante mirar que el Señor llama ujú, a niños. ujú. A mí me llamó de niño, pero yo no fui el único. Emanuel lo llamó de niño, a David lo llamó de niño, a Daniel lo llamó de niño, a Pablo lo llamó de niño. Dale, Somos un grupo de alabanza que el Señor nos llamó de desde niños. niños. Yo no fui el único. Y ahora al final usted fue el que ya ponía a los demás. Ahora tú vas a dirigir, ahora tú vas a hacer esto, ahora Sí, tú ya vas a hacer como otro. líder de alabanza ya tenía que tomar O, por decisiones. ejemplo, ahí en esas decisiones también tiene que juntarse o hacer ese tipo de cosas, O como funciona aquí y más o como menos. debería funcionar. Ujú, ujú. Y como debería funcionar más saludable es uno empieza a trabajar con ellos y empieza a mirar las habilidades, los talentos, lo que el Señor les ha dado Ok. a cada uno y uno empieza a dirigirlos hacia
hacia dirigir o tocar el piano, pero antes de hacerlo siempre es hablar con el pastor. ¿Cómo ve a esta muchacho? ¿Cómo ve a esta Sí, la muchacha? aprobación. Ujú. Pastor, miro, me gustaría que él pudiera dirigir y que él dé el buen visto, que él, ah, que él pueda dar la aprobación. Ok. Y siempre tiene que ser así. Sí, claro. Y él llegaba y me decía, adelante, ok. Y empezamos a trabajar ya más rápido. Porque es un grupo muy grande, ¿no? Y fuerte. O sea, el de Pues, alabanza. pues como digo, tenemos Gracias a varios Dios, años, gracias a gracias a Dios Dios. ha crecido, pero positivamente. Y ahorita tenemos como 10 dirigentes. Gracias a Dios, Antes, cuando iniciamos, hermano, me tocaba dirigir Todos los todos los días. días. Dios santo. Había servicio, yo dirigía todos los días. Y Y nomás con un pianito, una batería y ya, ¿no? O sí tenían todo el pues, equipo. dependiendo qué año, O sea, pero estando todo el grupo Alabanza unido, teníamos batería, teníamos bajo, teníamos piano y teníamos un sintetizador y aún para los así, fondos. todos los días dirigía. Sí, Aún tenía que así, dirigir todos los días porque no había dirigentes. Había músicos, había cantoras y no había dirigentes. dirigentes, ¿no? So, en medio de todo ese proceso, Qué uno fuerte, ¿no? empezó Qué cansado también. empecé a mirar, hermano, tú podrías dirigir, tú pudieras, y Ok. empezar a A animar jalarlos, y ajá. jalar, así como a mí me empujaron a hacerlo, empezar a motivar a alguien más a dirigir. Ujú. Y en medio de todos esos empezamos ahí estaba Mateo en esos tiempos también. Oh, es verdad. Me Mateo lo han estuvo ahí y comentado, él ajá. empezó a dirigir también. Y él empezó a dirigir muy bien y luego empezamos a jalar a más hermanas para que empezaran a dirigir y el grupo, gracias a Dios, el Señor fue bendiciendo y expandiendo y mejorando y pues aquí ahorita al nivel a como estamos ahorita. Y gracias a Dios el enfoque nunca se ha quitado de lo que es el servir a Dios en el grupo Alabanza, que es que descienda su presencia en este lugar. Ese siempre ha sido el enfoque. El objetivo. Ujú. El, la vida que he vivido ha sido una vida de servicio, de sacrificio, pero no lamentable, sino con gozo y con alegría, porque yo no miro el servir o el estar aquí en este lugar como una pesadez, miro como una inversión saludable y lo hacemos con toda nuestra fuerza en nuestro corazón. Es algo que nos da satisfacción hacerlo. Y en ese momento pues Sí. crecíamos así y nos envolvemos con otras personas que empiezan a adoptar ese espíritu de servicio. Porque empezamos a ver las personas que me rodean y todos son muy estables. Son personas sacrificadas a lo que es el servir. Empezamos a ver las personas son muy estables. El enfoque al servir a Dios y cuidar este lugar está integrado a nuestro corazón, que nadie más nos puede poner sino el Señor. Dele. Eso es lo que hemos vivido hasta este día, crecer. Obviamente hago más cosas aquí dentro de la iglesia. Soy anciano de la iglesia que cubro el grupo Alabanza y soy ayuda del pastor para cualquier cosa que él necesite. Él necesita apoyo y, Sí, es que es y, anciano también, hermano, sí. y lo hacemos, como digo, con mucho gusto, mucha alegría. El Señor me ha llevado al otro punto. Ahora llegó el pastor Carlos y él empujó más todavía. Hermano Víctor llegó y empujó, Y él empujó. Llegó hermano Carlos y empujó más. Me lo dijo, ahora aventó, lo aventó. predica. Me Ah, dijo, ok. ahora predica. Ok, mire, entonces ahí también nos cuenta también, nos puede contar un poquito cómo empezó eso de empezar a predicar y eso, y también cómo llegó también a ser anciano, pues. Porque si a los 18, el 17, 18 le llamaron a ser líder de alabanza, cómo empezó eso de la predicación y la enseñanza, el don de la enseñanza, y cómo llegó a ser anciano. Pues cuando llegó el pastor Carlos, nuestro pastor de hoy, que tenemos hoy, él llegó y él necesitaba, vamos a decir, él necesitaba gente que lo pudiera apoyar al 100%, porque, porque los pastores necesitan el apoyo
de gente que él pueda confiar totalmente. Amén. Claro, Es lo que yo miro, lo que yo claro. pienso, incluso hasta los negocios seculares, ellos necesitan personas que ellos puedan Tienen sus confiar. supervisores, tienen Ajá. todo eso. Y el pastor empezó con el tiempo. El Señor fue haciendo lo que él tenía que hacer. O sea, el pastor nunca llegó con una manera así como de, de tomar las riendas y jalarlas. No, no, no. Él llegó y dejó que el Señor hiciera lo que tenía que hacer. Y en medio de ese tiempo que el Señor fue haciendo un proceso dentro de la congregación, es cuando Él me llamó y me dijo, me dijo que si lo podía ayudar en el servicio del ancianato. Y pues obviamente estamos para servir. Como digo, yo no soy una persona pública, pero si a mí me piden, necesito que hagas esto, lo voy a hacer porque por eso estoy aquí. So, Él me pidió hacer eso, Ok, pero tomando esa posición hay más responsabilidades. sí. Ujú. Hay más responsabilidades. Y en el momento que el pastor pidió que si podía ayudarlo en esa posición, pues nos tuvimos que poner todavía, apretar más el cinturón y decir, ok, vamos a darle. Y pues obviamente uno sin experiencia, pues batalla un poquito, pero conforme va pasando el tiempo. Pero llega el pastor y dice, ok, Abraham, que voy a necesitar que Mm. prediques. Y ese es otro mundo, Uy, sí, especialmente cuando no estás acostumbrado. otro don, básicamente. No estás acostumbrado a lo que es predicar, ni tienes ni siquiera la menor idea. Y ese es un error que muchas iglesias o muchos músicos hacemos. Como dije, en el inicio, en el principio, hubo mucha falta de esos detalles, sino que a mí me dijeron, tú eres músico, eres cantor, eres dirigente, tú enfócate en eso. Y yo escuché eso y yo me enfoqué en eso. Ujú. Obviamente, pues escuchamos la palabra, miramos todo eso, no ignoramos la palabra, pero nunca se me había abrido el tape, vamos a decir así, de, ok, yo tengo que buscar cómo quería yo un tema. Y en esos tiempos no habían opciones para nosotros ¿Estudiar? no, para estudiar sí, obviamente, pero como ahorita que se da hoy en día que el martes de oración ponen a alguien a dar un pequeño tema para que vayan Ah, de poquito desarrollándose. a poquito Sí, se refiere. desarrollándose, Ok, no. ok. No de En esos una. tiempos no había Ujú. esas opciones porque habían bastantes hermanos que podían predicar muy bien y pues ellos estaban encargando todo eso. Yo me encargaba de lo que es la alabanza, ellos se encargaban de la predicación y uno se empieza a sentir cómodo ahí. Pero luego cuando llega el pastor Carlos y dice, necesito que prediques y des un tema, te despierta a otro mundo Ujú. porque, oh, ahora, ¿cómo le hago? Estaba tan enfocado en esta área que en esta no tengo. Sí, algo Así estaba, ¿no? Más o menos. que nunca había hecho. Y empezamos a desarrollar ahora lo que es la predicación. Ujú. Y pues, gracias a Dios, el Señor siempre ha ayudado en poder hacer esos avances. Y hoy en día, pues, me toca predicar, como me tocó este jueves que pasó. Me toca predicar y empezamos ya a ser más sociables, porque antes no encontraba palabras ni siquiera para hablar. Ahora me dicen, ya hablas Ok. de más. Dice, ya cállate, ya. Ya, hermano, ya. Y pues Oh, hemos ido desarrollándonos conforme el Señor pide. Pero ha sido una vida muy excelente lo que es el vivir dentro de las cosas de Dios. Porque, como dije hace rato, en mis edades juveniles, donde la juventud se desboca o quiere ir a asomarse al mundo o mirar, siempre hubo algo dentro de mí que no me lo permitía. No me lo permitía, ni siquiera había una opción. Cuando hubo un tiempo, vamos a decir, hubo un año entre medio de todo eso, que yo tenía la edad de 16 años, donde hubo una inestabilidad en la familia. Llegó la batalla, llegó la prueba dentro de la familia, donde yo pude tener mucho tiempo libre. Y esos son los momentos donde el diablo se aprovecha para tumbar y acabar con lo que el Señor estaba formando.
Porque en esos tiempos yo podía tener la libertad de ir a buscar drogas, alcohol, salir con mujeres, porque no tenía alguien que me estuviera vigilando todo el día. Mm. Yo tenía la libertad de hacerlo. Y creciendo aquí en la ciudad de Tecate, pues empiezas a conocer a los vecinos, a los amigos de la calle, donde uno salía a jugar y jugar Ándale. béisbol. Ujú. Y esos amigos van creciendo en la calle, con costumbres no muy buenas. Nosotros crecimos dentro de la iglesia, no crecimos en el mismo lugar, pero los frecuentábamos porque eran vecinos. Ellos empezaron a decir, hey, vamos para acá, vamos para allá. Teníamos demasiado tiempo libre en ese año. Ok. Y ahí es donde miré que ellos empezaron a decir, empezó a ver el ofrecimiento de drogas. Aquí mero. Sí, ahí. El ofrecimiento de drogas disponible. El ofrecimiento de alcohol en ese instante. Mujeres. Empecé a mirar el mundo que nunca había experimentado Ujú. y estaba abierto. Y era de tomar una decisión. Y como había una inestabilidad familiar en ese año, es cuando muchas veces como joven nosotros decimos, Uno, no, ajá, pues, se harta. y empezamos a rebelarnos en contra de todo, o nos cegamos y empezamos y agarramos esos vicios. Pero dentro de mi corazón, algo, y yo sé que es el Espíritu de Dios, y yo estoy seguro que dentro de mí me hablaba y me decía, no, tú no puedes hacer eso. O sea, me detenía algo dentro de mí. Y como digo, me hablaba audiblemente, donde me decía, tú no puedes hacer eso. Que para mí no era una opción. Yo le decía, no, no hago eso. Y luego llegaba la presión social. Mm. Claro, es muy Ah, fuerte. ¿qué estás haciendo? Empezaban a querer presionar y reírse. Pero la gente que estaba cerca de mí, habían dos, vamos a decir, amigos cerca de mí que eran vecinos que crecimos juntos. También. Cuando miraron que yo dije que no y yo estaba firme en mi decisión, ellos me defendían. Ya Y me déjalo, decían, hey, él no es así, Ujú. para. Y todos los que estaban alrededor de mí empezaron a tomar un respeto y tener un respeto de que ya no iba a ser así. Pero en ese instante, si hubiera caído en esa presión, el enemigo me hubiera Lo hubiera arrastrado en la calle. aprovechado. Pero era algo dentro de mí muy fuerte que no me lo permitía. Y el Señor me puso gente de la calle para protegerme en esos momentos Qué de curioso. debilidad. Qué curioso. Y le doy gracias a Dios por eso, porque nunca me dejó arrastrarme en la calle. Siempre me protegió por alguna razón. Entonces, no, porque yo diría, ¿no? Que muchas de las personas que crecen de cuna cristiana, siempre hay un momento en su vida en el que se van, ¿no? Se van al mundo. Hablo de las que son de cuna, no de las que se convierten ya tarde, ¿no? Como uno que ya se convierte tarde, pues de que ya vivió y así, y esas cosas Y quieren de jóvenes, experimentar el ajá. mundo. ¿Y qué? Allá afuera, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, Ujú. a eso voy. O sea, usted estando todo el tiempo aquí, o todo el tiempo en la iglesia, la persona, y de repente con poquito que salga afuera dice, wow, ¿qué es eso? Que nunca lo había visto y esto y el otro. Y pues ahí aprovecha. Ahí es cuando todos aprovechan y escucho que acá y que yo fui esto y que yo nací de cuna cristiana, pero me salí y regresé y me salí, regresé, salí, regresé. No sé, es un patrón que al parecer gracias a Dios usted Pues no gracias a vivió. Dios, llegó el momento donde tenía que haber sucedido eso. Pero algo fuerte dentro de mí, como digo, el Espíritu de Dios me detuvo, no permitió que lo hiciera. Incluso cuando miré que otra familia mía sí se dejó llevar por esa corriente. Yo no podía creerlo. Algo dentro de mí gritaba y decía, ¿cómo? ¿Cómo podemos decir que somos creyentes y creemos en Dios y vivimos para Dios, servimos a Dios y hoy ya no? ¿Cómo podemos de repente ya dejar todo? Entonces es mentira, fue una falsedad y yo no estaba en ese punto.
O sea, si yo, vamos a decir esto, como pude experimentar lo que es la presencia de Dios de temprana edad, pude escuchar su voz, a mí no me iban a contar que Dios existía o no. Ujú. Y eso es lo que le falta a muchas personas, es tener una relación íntima con Dios, un momento personal donde, donde yo empecé a conocer a Dios, donde empecé a mirar que era real y que no era falso nada lo que estábamos haciendo, sino era real. So, cuando yo miré que otra familia tomó la decisión de desbocarse en el mundo, mi ser interior no lo podía aceptar, porque yo no podía fallar a algo que yo sabía que existía y que era verdad. Y había hecho un pacto con el Señor. Yo dije, yo no puedo hacerlo. Algo muy fuerte dentro de mí no me lo permitía. Y por ese sentir, y por eso, yo miro que eso fue más que nada el Señor que me estaba protegiendo. Sin duda, no, es que no hay otra. Y cuando la familia llegó a terminar como tenía que terminar ese año, yo me volví a restablecer lo que es bien en la iglesia, porque en ese año fue un año muy difícil. Pero yo me establecí bien en la iglesia donde ya llegué y yo dije, ya no voy a depender de nadie. No voy a depender de mis papás, no voy a depender de nadie, sino yo ya voy a hacer lo que yo siento que tengo que hacer para servir a Dios. Pero para ese tiempo yo creo que ya tenía, si no, era, era entre la edad de 16 y 17, donde yo ya dije, ¿sabes qué? Yo voy a tomar una decisión, yo no me voy a apartar, yo no voy a hacer nada, yo voy a enfocarme totalmente. Y desde que tomé esa decisión, De gloria en gloria. empezamos a trabajar aquí. Pero es una decisión, es una lucha, ha sido difícil, ha habido pruebas, ha habido de todo lo que te puedas imaginar, pero vale la pena hacerlo, tomar esa decisión fuerte. Vale la pena ah, decidirte y mirar que no hay una opción de mundo. ¿Para qué? ¿Para regresar a qué? ¿A ir a hacer qué? Ha sido una vida muy, muy, muy bendecida. Y tomando en cuenta esa vida bendecida, hermano, sabemos que pues nadie está exento de problemas y así. En todas esas vivencias que ha tenido, ¿cuál ha sido la que lo ha marcado más, por así decirlo, que usted dice? ¿Sabes qué? Esta parte tomó mucha relevancia en cómo soy ahora, o en esto que pasó me hizo ver algo. Eh, ¿Qué nos podría contar sobre eso? Lo que puedo contar es como nosotros siempre hemos tenido la opción de poder irnos a Estados Unidos. Me di cuenta que nuestras decisiones nuestras de hoy en día, o cuando ya estás en el servicio de Dios a este nivel, tú no puedes tomar ya decisiones personales. Todas tienen que ser dirigidas por Dios. Así es. Y me di cuenta que incluso como Jonás, cuando huyó, cuando se fue, como el Señor lo trae de nuevo. Básicamente tuvimos una experiencia de esas. Ok. Una experiencia muy, muy chistosa hasta a la misma vez. Ahorita ya nos reímos, en Ok, ese momento no nos ok. estamos riendo, pero hubo un momento de desesperación, como digo, porque hubo muchos, en toda la vida ha habido dificultades también, ¿verdad? No todo era gloria, había momentos difíciles, pero hubo un momento donde tomamos la decisión de irnos a vivir a Estados Unidos, a regresar a Los Ángeles por alguna razón, ¿verdad? Es muy larga la razón. Agarramos todas nuestras cosas, las subimos a un troque. Desde el momento que empezamos a agarrar las cosas, empezó a llover. Pero se refiere a cuando ya usted con su familia o cuando vivía con su mamá todavía. Estaba viviendo con mi mamá. O sí, con su O sea, mamá. todavía no me casaba. Y, y empezó a llover desde el inicio que tomamos la decisión sin dirección. Llover, pero una lluvia Oh, extraordinaria, fuerte. así.
Ujú. Era como que se iba a Ya inundar toda la ciudad. cae el cielo. Y siempre, todo el camino de ida y vuelta, y transportando todo, donde pudimos llegar a entender que el Señor no nos estaba dando la indicación. Y nos pudo hablar y decir, yo nunca les dije que se fueran. No, órale. Y tuvimos que entender que teníamos que estar donde Él nos había puesto por alguna razón. Aunque no entendíamos la razón, y puedo decir, plenamente no podemos entender 100% la razón, pero sabemos que Dios nos quiere en un lugar y tenemos trabajo que hacer y hay que hacerlo. Lo que me marcó a mí más es nunca moverte de un lugar sin dirección de Dios. Nunca hacer algo que el Señor no te indique. Nosotros somos siervos y estamos esperando solo la dirección de nuestro Creador, hacer lo que tenemos que hacer. Como dice un predicador, si no has orado, no hagas nada. Nada, nada, nada. Y eso es lo que el error grande que hicimos. Nos quisimos mover por emociones. Mm, por lo que se entiende en el momento, ¿no? Sí, por el momento lo que sentíamos y no fue una dirección. Mm. Cuando regresamos aquí, paró de llover. Y eso fue lo más curioso. Paró de llover y hubo paz. Mientras hacíamos el cambio, Ujú. había algo dentro de nosotros que Que no los estaba, dejaba y no los dejaba y no no los había dejaba, no los paz. dejaba. Cuando regresamos, paró de llover y nos dio paz total. No, órale. Y eso me ayudó a poder entender que ni siquiera moverte de una ciudad debe ser a un siervo de Una Dios solución. sin dirección de Dios. Porque ha habido ofrecimientos, obviamente. Hey, te puedes venir para acá. Hey, te puedes venir para allá. Hey, puedes ir para allá. Hubo en el transcurso de mi vida. Pero yo decía, oh, sorry. El Señor, si el Señor me indica que va a haga un cambio, es cuando voy a hacer un cambio. Pero si nunca me indica que voy a hacer un cambio, tengo mucho trabajo que hacer. Y eso aprendí de temprana edad, porque todavía estaba joven. Ujú. Eso fue algo que me marcó en mi vida porque miré que no estamos viviendo, yo ya no estoy viviendo mi vida o mis gustos o lo que yo quiero hacer, sino el momento que yo decidí entregar mi vida al Señor y servir al Señor, necesito su dirección. Yo no sé cómo la gente puede vivir sin hacer eso. Tú, Perdone, pero por ejemplo, usted, yo sé, y la iglesia de hecho sabe que tiene, o es uno de los ancianos que tiene muchas responsabilidades, ¿no? Tanto como anciano, como tanto tener todo un departamento, pues. Sabemos que sí es una de las personas que tiene mucho y que todo el tiempo está en interacción, todo el tiempo, a todas horas, básicamente, aquí en la congregación. Eh, y mi pregunta es, ¿hasta qué punto o, o cómo ha vivido usted? ¿No se le ha sentido que es como que mucha carga el tener aquí o cómo puede tener como que esa estabilidad, ¿no? Tanto de la iglesia con su hogar y etcétera, etcétera. Cuando tienes muchas responsabilidades y qué es lo que usted también puede decirles a esas personas que yo diría un mensaje a los líderes, pero no solo a ellos, sino que también a muchas personas que no son líderes y que usted las ve desde que llegan, incluso de martes a domingo, ¿no? Que llegan desde tal hora y se van, ¿no? Porque yo he visto muchas personas, y yo digo, wow, o sea, se les ve, pero eh, no sé si haya como que también tengan un problema esas personas en sus hogares, de que, sabes que es mucho tiempo invertido en la congregación, ese tipo de cosas, ¿cómo las puede ver pues el usted? problema puede ser si no encuentras a tu esposa o tu esposo Un apoyo. que tiene el mismo pensamiento. Un yugo desigual. La Biblia habla de los yugos. So, antes de hablar de eso, entonces me tengo que regresar un poquito. Ok. Me tengo que regresar cuando yo empecé a abrir los ojos para buscar con quién yo me podría casar.
Yo no andaba buscando, no me sentía desesperado, yo estaba sirviendo al Señor, yo estaba feliz, Ok, aquí yo viene cómo estaba, conocer la sierva, a la yo estaba a siervita. gusto, yo estaba a gusto. Ok, Pero cuando conocí lo que es mi esposa hoy en día, obviamente hay algo dentro de ti que te deja y te indica y te deja saber que esa es la persona. exacto. Y no es como el mundo lo sabe o como el mundo lo dice, no, es que está bonita, es que me gusta así, me gusta. No, 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 es algo que el Señor te indica dentro. Porque yo se lo dije a mi esposa y ella sabe, incluso a veces platicamos de eso, pero yo le dije, ¿por qué te pude escoger a ti como esposa? Y va a sonar un poquito, no sé, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero es mi realidad. Yo le dije, Adelante. yo te pude escoger a ti como esposa porque yo sabía que tú me ibas a poder ayudar en lo que el Señor me había dado para hacer en este lugar. Pero es que es lo que uno debe de casi de fijarse, hermano. O sea, obviamente, pues calificó para todas las otras cosas, emociones humanas mías, Ujú. calificó para todas, Sí, sí, claro. pero también miré que ella tenía un corazón de sierva también y que iba a ayudarme. Porque escoger una persona equivocada, yo lo miro como cuando tienes un carro y llevas una llanta ponchada. O sea, el carro anda, Sí, vas pero batallando. tambaleándote. Pero cuando encuentras una persona que va a trabajar contigo y tiene el mismo enfoque, el mismo espíritu de servir, Es lo más la maravilloso vida es más liviana. que puedes tener. Porque llegaba y luego estaba involucrada en alabanza, está involucrada en la iglesia. Ustedes conocen. Ella estaba en la alabanza cuando usted la conoció. Sí, 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 pues es Ah, que, como digo, uno tiene que ¿qué enfocarse. dice la hermana? Oye, el líder de alabanza, ¿ve? Tienes que enfocarte en lo que está pasando. Y en ese tiempo, cuando la conocí a ella, no era líder de alabanza. Cuando la conocí, Ah, eso ok. fue después. Ah, ok. Pero el enfoque fue encontrar a alguien que pudiéramos trabajar juntos. Porque ya siendo familia, sí se puede ser una carga. Teniendo hijos, sí se puede Todavía ser un más, más. desbalance grande. Ujú. Incluso si les preguntamos a los hijos, dicen los hijos, pues nosotros éramos los últimos que levantaban las áreas todos los días, porque estamos ocupados. E- Ese nada más era bueno, un principal punto, pues, cómo usted puede decirle a una persona que le levante los ánimos, pues, de que sabes que sí se puede, o sabes que eh, busca ayuda, ¿no? Sí se Ese tipo de puede, cosas, ¿no? pero como dije, tienes que tener tu pareja, tiene que estar trabajando contigo, tienen que hacer planes. Hoy en día, ya que estamos más grandes, ya miramos los errores que cometimos, lo que podíamos hacer. Era, tú ve por los niños, yo voy por los niños, era así. Pero en ese tiempo la iglesia era más chica y Ok, todos éramos como familia. So, había un apoyo, todos se apoyaban. todos nos apoyábamos. Todos me conocían a mí, todos conocían a mi esposa. Ya que ustedes conocen a mi esposa, es muy social, es una persona que Sí, se lleva muy bien con todos. So, ella, todos nos conocían y la iglesia nos apoyaba como una pareja joven. So, nos apoyaba. So, puedo decir, a mi perspectiva, estuvimos bien. De que podíamos hacer cosas mejores, organizarnos mejor, sí, sí, cualquiera, claro, obviamente. todos, ¿no? Pero cuando miramos el efecto en mis hijos, podemos ver que la mayoría, todos, están sirviendo, dedicados, incluso están en la alabanza. Qué bendición, vean, Se hermano. transfirió lo que es el espíritu de Toda servir a a ellos, porque ellos. ellos miraron lo mismo, así como yo miré a mi mamá y pude yo servir de la misma manera. Ellos empezaron a aprender de cómo nos miran a mí, a su mamá, y ellos seguir lo mismo, Seguir el el mismo ejemplo. trabajo. Y así es como yo puedo ver, no es pérdida de tiempo. Sí, sí hay cosas que podemos hacer mejor. Tenemos que invertir tiempo en la familia, claro que sí. Nos hemos equivocado, claro que sí, pero no para destrucción, porque nuestros errores son humanos y el Señor nos ayuda en incluso a arreglar esos errores.
Y sí, y les digo, me surgen a veces esas dudas. ¿Por qué? Porque yo no, quizá yo no tengo hijos todavía como para decir, ay, estoy bien cargado y así. Yo, gracias a Dios, pues tengo la oportunidad de hacer eso, pero doy gracias a Dios por aquellas personas que sí, uno llega, hermano, y de verdad, y están, y están, y están. Una de esas personas es usted, pues cada que llego siempre está aquí, siempre está aquí, siempre está aquí. Y digo, pues, eh, ¿cómo le hará, hermano, con familia, con su esposa, y con la iglesia, con su trabajo, etcétera? Y pues ya me doy una idea, pues, de la ayuda que gracias a Dios le fue dada. Ahí es donde encuentras la palabra exacta, como Ujú, dice, sí, ayuda idónea, ujú, porque necesitas una persona que te ayude para poder lograr. El Señor me llamó a hacer algo. Y si escoges una persona que no tiene un sentido de lo que es servir a Dios o amar la obra o amar el servir, no puedes lograrlo. No puedes lograrlo. Y los jóvenes tienen que entender eso. No dejarse llevar nomás por un físico o por una emoción, sino empezar a pensar qué es lo que el Señor quiere que yo haga y empezar a buscar una sierva, alguien que te ayude en lo que es amar este lugar, servir a este lugar. Y yo logré encontrar a esa persona. Por eso mi vida en ese aspecto no fue una carga. En ajá, realidad, ella me ayudó le más. ayudo mucho. Se me hizo más liviano. Porque yo siendo una persona que no soy social y ella es súper social, ella me empezó a inyectar de eso. O sea, Ujú, ella empezó a llenar todos los vacíos que yo tenía. Fue ¿cómo se dice? Un match, como un dicen aquí en complemento, México. una, Es una ajá, media una media naranja. naranja, Se completa la naranja. En lo que yo soy débil, ella es fuerte. Y lo que ella es débil, yo soy y fuerte. se Y se complementan. complementa. ¿Perfección? No, obviamente. Pero de bendición y funciona, funciona. Para servir a Dios tenemos la misma energía. Incluso yo creo que ella tiene más. Y esto, pues, que lo sepan principalmente los jovencitos, ¿no? Que sepan, de verdad sepan elegir, porque si somos cristianos y se nos está infundiendo toda la moral cristiana y cómo nos desenvolvemos, pues sí es muy necesario que la otra persona que vayas a elegir tenga el mismo pensamiento que tú. Si no, sí se te va a complicar en ese aspecto, ¿no? Sí, se complica. Ok. Y pues, como dije desde el inicio, mi vida nunca fue normal en el aspecto de mi juventud. Yo no lo miré como un desboque, yo estaba siempre enfocado. Pero te voy a contar una historia que me sucedió en Los Ángeles. Estaba chico, ahí estaba más chico. Yo creo que estaba como unos 7 años, 8 años. Y nos llevaban con la niñera. Mis papás dos trabajaban. Nos llevaban con la niñera enseguida a la escuela donde yo asistía. Y esa niñera tenía un hijo. Y ese hijo era tremendo, tremendo, tremendo. Y esa niñera cuidaba más niños. Todos éramos de la edad. Y ese niño tuvo una gran idea. Dijo, vamos a la tienda a robar juguetes Mm. para tener juguetes nuevos. Y todos como niños dijimos, vamos. Pues ¿quién no quiere juguetes nuevos? Claro. Y emprendimos la misión de ir a hacer eso. Y ahí vamos caminando todos hacia una tienda grande a ir a buscar juguetes nuevos. Y conforme íbamos llegando al lugar, hubo una voz instantáneamente que gritó, pero gritó. Esa fue la primera vez que yo escuché la voz del Señor. Gritó audiblemente y me dijo, ¡no! Y cuando gritó, yo Dios mío. me paré y volteé para todos lados porque escuché a alguien que gritó. Y luego escuché que me dijo con una voz ya más calmada, me dice, regrésate a tu casa. Dios mío. Y en ese momento me detuve y miré a los demás y le dije, ¿saben qué? Tengo mucha hambre, mejor me voy a regresar. Y me regresé corriendo, pero no era tanto el hambre, era el susto. Y me regresé corriendo y sí, llegué con la niñera, tengo hambre, hizo comida.
Y comí y mientras estaba yo comiendo, ella recibió una llamada. Agarramos a tus hijos robando y aquí está la policía, tienes que venir a levantarlos. Dios mío. Y ahí es donde inició para mí el, el saber que Dios es real y habla. Y habla. Y yo estaba chico y todas mis decisiones han sido de esa manera. Yo no estoy actuando, yo no estoy en un entretenimiento, yo no estoy haciendo algo falso, yo estoy sirviendo a un Dios vivo. Y cada cosa que lo hago con esa seriedad. Qué fuerte y qué padre. Esas experiencias, la verdad. Ahora, esas experiencias han sido muy hermosas porque me recuerdo hasta el día de hoy. La persona me dijo, ¿y cómo sabías que eras Dios? La voz que escuchaste. Y lo único que yo pude en mi mente poder explicarle a esa persona fue así. Volteé a la persona al revés y le hablé y le dije, ¿tú sabes quién soy yo? Y me dijo, sí. ¿Por qué sabes que soy yo si no me miras? Me dijo, porque reconozco tu voz. Le dije, exacto. Uf. Y otra experiencia que me gustaría compartir, y aprovechando que estamos aquí hablando de testimonios, es una experiencia que tuve trabajando yo en un rancho de pollos. Tenía 17 años y me tocaba caminar en unas casas larguísimas llenas de pollos, asegurando que tuvieran comida, agua, etcétera, ¿verdad? Pero en ese tanto yo tenía lo que es unos audífonos y estaba escuchando una alabanza de Marcus Witt que dice, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Ahora es de Marcos Witt, no sabía, ¿eh? Jesús. Es de Marcus Witt. Ah, ok. Ahora, el tema de la cruz siempre ha sido un tema especial, pues para mí. Claro. Y esa canción habla del sacrificio de Cristo. Eso es algo personal para mí. Y cuando iba en el rancho de pollos, iba cante, 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 cante. Y llegó el momento donde pude empezar a adorar y a expresarme. Pero llegó un momento donde empecé a llorar a grito abierto. Y hubo un toque que no podría explicar cómo sucedió, pero empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, pero a grito abierto. Pero sentía como, podía sentir como dicen todos, derrama el alma, como el alma se empezaba a derramar. Y lloré, no me recuerdo cuánto tiempo, pero en medio de todas las gallinas y de todo el ruidajo, y yo lloré. Saliendo de mi trabajo, en esa misma tarde llegué al servicio y me tocó dirigir, yo toqué el piano, estaba dirigiendo y al final, antes de que subiera el pastor, empecé a cantar esa misma alabanza y empecé a ministrar la misma alabanza y lo mismo que volvió a suceder en el rancho sucedió en el servicio. Y Okay. como sucedió en el servicio, yo igual empecé a cantar. Llegó un momento donde entró a otro nivel, donde seguí tocando, pero ya no podía cantar, sino que empecé a llorar y a Okay. llorar y a llorar y a llorar y expresar. Pero era no nomás llorar, sino quería hablar, o estaba dirigiendo, pues quería hablar, pero no podía, porque era un gemir que salía de dentro. Okay. Y ya se terminó esa administración, subió el pastor. Al final me habló el pastor a la oficina y me dijo lo que alguien le había contado, que mientras estaba esa administración, había una persona atrás de la iglesia. Cuando miró visiblemente cómo descendieron dos ángeles, Dios uno de cada mío. lado, y me tocaron la cabeza y me Oh, empezaron a sí. ministrar. Dios Y mío, dice, y santo cuando te bendito. empezaron a ministrar, dice, es cuando empezaste a llorar y llorar y empezaste a derramarte. Ángeles ministradores. So, Dios llegué y me mío. recordé y le dije al pastor, pero yo sentí eso en el rancho. Dijo, te sucedió lo mismo. So, pude ver cómo el Señor manda ángeles ministradores, no importando en qué lugar estás, Y te en qué momento, quebrantan, ¿no? solo que tu corazón esté dispuesto y tú estés listo. Ángeles ministradores. Y ahí es donde uno escucha la palabra, escucha que lo predican, pero cuando lo sientes personalmente, es algo que no puedes, Evitar. no puedes expresar o no puedes explicarlo,
pero es una experiencia totalmente tuya donde tú dices, esto es verdadero. Dios mío. Mis ovejas oyen mi voz. So uno sabe, nuestra alma reconoce la voz de Dios. Así es. Y uno sabe cuándo es Él. Reconocemos su voz. Y de niño yo empecé a experimentar eso. Por eso hoy en día, como dije, no me pueden convencer otra cosa. Y por eso ha sido el servicio constante. Porque no lo estoy haciendo por una emoción o por un compromiso humano. Lo estoy haciendo porque mi Dios lo merece. Es una misión. Es de hecho un privilegio, ¿no? Hacer eso porque nos ofrece la salvación de nuestras vidas, nuestras almas, lo menos que podemos hacer, hermano, ¿no? ¿No cree? Pues bueno, ya para finalizar, Pues lo que puedo decir es, hasta el día de hoy, el Señor ha seguido trabajando y nos ha llevado a incomodarme. mm, Porque la manera que Dios trabaja, miro que ha trabajado conmigo es, me está sacando cada día de mi, en inglés se dice comfort zone, zona de confort. siempre me ha sacado de mi zona de confort. Siempre. Y miro que lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Y los planes de Dios es lo que voy a hacer. La indicación que el Señor dé. Me ha puesto a servir en esta iglesia, me ha puesto a servir a este pastor. Eso es lo que voy a hacer. Y yo lo que animo a las personas es, no desistan, no se desanimen, no se desalienten. Hagan lo que el Señor les ha indicado y háganlo bien. ¿Qué es lo que le puede decir usted a esas personas que ven su servicio, pues, que ven su servicio y que lo ven aquí? Porque sabemos que estamos en una sociedad capitalista, o sea, el consumismo es lo que importa aquí en esta sección, en esta parte occidente, es el consumir, el consumir, el consumir. Entonces, tenemos a personas que se chutan 10, 12 horas diarias de trabajo y luego de ahí, después de trabajar, se tienen que rápido venir para acá y después de aquí se tienen que ir a sus casas a acomodar sus cosas por sus hijos, porque el día siguiente tienen que chutarse otras 10, 12 horas de trabajo, ¿no? Entonces esa parte, pues, o sea, siendo el país con más horas de trabajo al año, estamos igual creo que China y México están igual en las horas de trabajo, están de 10 a 12 horas diarias de trabajo. Entonces, ¿qué le puede decir a esas personas que trabajan muchísimo, pero aún así vienen y uno las ve y las ve todavía, sirven y todavía se van hasta las 10 11 de la noche? ¿Qué les puede decir a esas personas? ¿Qué palabras de aliento les puede dar a usted? O para mí, no hay ni un día que yo he invertido aquí que me he lamentado. Ujú, Cada día que he venido a servir, porque ha habido muchos días que he venido súper cansado. ujú. Ningún día, ningún día es lamentable. Todo ha sido de bendición. Todos los días que he venido a servir aquí y el esfuerzo vale la pena. Mi Dios vale la pena. El servicio que le doy no es un sacrificio insuperable. Es algo que, como digo, lo hacemos con gusto, lo hacemos con gozo. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a la familia, pero también tengo que servir a mi Dios. Y cada día que lo hago, no lo hago con un resentimiento, cansancio, ahora no puedo otra vez. No, no, no. Sino más bien es, hay mucho trabajo que hacer, hay que hacerlo más, hay que hacerlo más, hay que hacerlo más. La iglesia va creciendo, hay más cosas que hacer, hay que trabajar más, hay que trabajar, necesitamos ayuda, hay que trabajar más. El pensamiento nunca ha cambiado. El trabajo tampoco. En el mundo están apretando más. Nos quieren, nos quieren tener más en el trabajo. Nos quieren tener más ocupados, entretenidos, para que nosotros desistimos de servir a Dios. Pero el servidor va a poder hacer. Lo único que yo le pido a Dios, y siempre le he pedido a Dios de mi parte, esto es ya personal, lo único que yo le pido a Dios es esto, dame las fuerzas.
Porque mi corazón está ahí, mi mente está ahí, mi decisión está ahí. Ahora, nos estamos haciendo más grandes cada vez. Mm. Ya tengo 45 años, ya se cansa uno poquito más, ¿verdad? Sí. Pero también miro el apoyo de la juventud, de todos los que vienen atrás de mí, que están adoptando ese espíritu de servicio. Hoy en día estoy sintiendo el apoyo de cuando yo llego a cansarme, ellos están ahí listos para empujar un poquito más. Y esa es una gran bendición, el poder tener a alguien atrás de ti Que te que te pueda apoye. apoyar. Y lo único que le pido al Señor es esto: dame las fuerzas. Dame las fuerzas para hacerlo. Si tú me das las fuerzas, yo lo hago. Ese es el trato que tenemos ahorita. Claro que El sí. trato reciente. Pues lo único que puedo decir es, sigan adelante todos. Ha sido gran bendición. El Señor tiene grandes planes para este lugar, que ha Amén, hablado, amén, el amén. Señor ha hablado de los planes de este lugar. Y falta mucho que hacer. No voy a decir los planes porque no quiero comprometerme así en el internet, No, pero el Señor alerta de spoiler. ha hablado de este lugar y tiene grandes planes. Y Él está preparando a la gente. Él está preparando las cosas, está abriendo los caminos. Hoy en día podemos empezar a ver los inicios de todas las promesas que el Señor ha hecho. Y estoy bien agradecido que puedo ser partícipe de lo que el Señor ha hecho y escogió en esta pequeña ciudad de Tecate y en este pequeño lugar. Y el esfuerzo que se ha hecho y el servicio no ha sido en vano. En realidad, es lo más grande y la más bendición para mi vida. Poder mirar mi familia estable, mi familia bien, mi familia que ama a Dios y yo poder servirlo con todo mi corazón. Amén y amén, hermano. Pues muchas gracias por tomarse el tiempo de venir. Esperemos y en otro momento también nos pueda acompañar, de hablar de otras experiencias que haya tenido. Y decirle a las personas que gracias, que esperemos y pueda ser de bendición lo que nuestro querido hermano les ha traído el día de hoy. Y sin más, le estamos agradecidos y nos despedimos de ustedes diciéndoles que el Señor esté con cada uno de los que le aman. Bendiciones.